Hola Meli, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, por supuesto, y a nuestra audiencia. Y es que muchos están hablando de política al día de hoy, luego de que saliera publicada la encuesta del CIEP. Y tiene razón Rodrigo, hace un instante que nos informaba de que enero será un mes para que los candidatos encanten a los votantes y es un elemento que tiene muy interesante el CIEP, o desencanten aún más a los votantes. Yo invité a dos destacadísimos analistas hoy a acompañarnos aquí en Noticias Repetel. Mario Quiroz a mi izquierda. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall, un gusto estar aquí, un gusto estar con Daniel y saludos a todos en la casa. Y don Daniel Calvo, por supuesto, aquí a mi derecha. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y bueno, hablar de lo que más nos gusta. De política, y entremos en materia de una vez. Vean, la encuesta del CIEP trae muchos datos, pero hay tres que realmente nos llaman la atención. De esos tres, el que menos llama la atención es este, pero vamos a analizar lo que es por qué vota la gente, cuáles son los temas que le preocupan a las personas y que por lo tanto entonces deciden votar. Vamos con el primer gráfico que tenemos disponibles para usted, para analizarlo junto con Mario y con Daniel, que es en qué se basa la decisión de voto. Dice el CIEP que el 42%, es decir, 4 de cada 10, basa la decisión de voto en seguridad ciudadana. La seguridad es el primer punto. Empleo y crecimiento económico, 13.3. Lucha contra la corrupción y transparencia, que es un concepto muy etéreo, tengo que advertirlo, 7.5. Educación, que es uno de los grandes problemas que tiene el país, solo 7% decide su voto por las propuestas de educación. Vamos a la segunda parte de este gráfico, que tiene que ver justamente con los temas por el cual las personas deciden votar. Y ahí estaba, les decía, seguridad en primer lugar. Indudablemente el costo de la vida, que también es un tema muy etéreo, muy abstracto, 4.6, salud 4%, igualdad y trato justo 3%, servicios públicos 1.2, transporte público y movilidad 1 y ambiente y protección de recursos naturales 0.9. ¿Se basa, Mario, esta campaña en propuestas de seguridad? No, yo creo que hay distintas formas de preguntar, Randall, y hemos visto distintos resultados. Definitivamente hay que decir, seguridad es uno de los temas que nos preocupan absolutamente a todos. Pero también yo siempre soy de los que creo que el tema de economía, costo de la vida, empleo y oportunidades para la gente siempre va a ser, cuando cierran la puerta de la casa, cómo llevar la comida y oportunidades a la familia va a ser el tema 1, 2 y 3. Y esto no obsta que el contexto de la campaña nos envíe también a otros temas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores en Costa Rica. Que en ocasiones anteriores los temas por los que se decide la campaña no están en ninguna encuesta, es decir, son temas absolutamente coyunturales, pero además, Daniel, las propuestas de seguridad, por supuesto que cada una tiene una diferenciación, pero el grueso de las propuestas son cantadas, ¿verdad? Es decir, yo le pregunto a un sobrino en el kinder o una sobrina en el kinder cuál es su propuesta para mejorar la seguridad y me va a decir más policías, lo mismo que dicen las 20 candidaturas. Y más cámaras, te faltó agregar. Y más cámaras, sí, perdón. Cámaras y policías. Diría que sí, efectivamente no hay propuestas novedosas, prácticamente todos se mantienen con las mismas propuestas, pero yo no quisiera analizar esta encuesta dejando atrás lo que ya el CIEP nos señalaba, por ejemplo, en el mes de septiembre. Y es que en el mes de septiembre nos decía que un 70% de los costarricenses manifestaba poca o ninguna confianza en que el presidente de turno pudiera resolver el tema de seguridad. Y no obstante, el presidente sigue teniendo un 60 o más % de posibilidades. Es decir, esto no le está afectando al presidente, no le está marcando realmente las posibilidades de crecimiento que ahorita más adelante podemos llegar a hablar. Y además nos señalaba también el tema de las motivaciones del voto. Y ahora que vos mencionabas, por ejemplo, temas etéreo, recuerdo que en septiembre nos decía que esas principales motivaciones eran, uno, quitar el poder a los de siempre, no sabemos cuáles son los de siempre, devolver el poder al pueblo, que también es algo realmente abstracto, cambiar la constitución política y cambiar la asamblea legislativa. Yo diría que esas son las principales motivaciones. Y si uno observa también pues lo que se viene repitiendo en esas narrativas instaladas del Poder Ejecutivo cada miércoles, me parece que hay un amplio dominio de ellas respecto a justamente ese tipo de narrativas o posicionamiento. Es muy interesante, me topé una señora el fin de semana en Cartago y me dijo que ella iba a votar por Laura Fernández porque estaba muy preocupada por el problema de inseguridad en este gobierno, y yo no entendí la matemática, pero claramente me refuerza, Mario, lo que Daniel dice, que el problema de la inseguridad no se le pega al presidente, no es algo porque que lo haga menos popular, Mario.
También hay que recordar, y coincido con Daniel, que no podemos ver la encuesta aislada, hay que ver todas las series de datos que hemos tenido. Que la gente, cuando se ha preguntado, tampoco es que le endosa el 100% de la responsabilidad al Ejecutivo. Entonces ahí ya vamos con datos de que, primero, como bien dice Daniel, no se espera que él lo resuelva solo. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué? Bueno, porque la gente no se lo atribuye exclusivamente a él, casi que me acuerdo que cuando se preguntó se le atribuyó por partes iguales a los 3 poderes de la República. Y además no hay que perder de vista que el presidente ha logrado construir, porque así lo ha hecho de forma consistente durante 3 años y medio, un relato de que a mí no me dejan hacer. ¿Verdad? Y eso en su base, en ese 63% que lo apoya, es parte del credo. ¿Cierto o ¿verdad? no? Tiene su efecto. Es parte del credo, ¿verdad? Correcto. Cierto o no, es algo que esa base tiene como asumido y es una de las motivaciones por las que apoyan al presidente. Bueno, y es que hay una buena cantidad de seguidores del presidente que son los seguidores personalistas que no importa realmente esos temas porque los siguen a él independientemente. Vamos con el segundo gráfico, la segunda serie de gráficos que tiene que ver con lo que se llama popularmente la carrera de caballos. ¿Quién va ganando las elecciones hasta este momento? Y entonces van ganando las personas indecisas que pasan del mes pasado de 55% a 45% este mes. Laura Fernández, que se lleva la mitad de los indecisos que ya se decidieron. Tenía 25% el mes pasado, hoy tiene 30%, se lleva la mitad de los indecisos. Álvaro Ramos llega a 8, estaba en 7 hace un mes. Ariel Robles llega a 5, estaba en 3 hace un mes. Claudia Dobles llega a 4, estaba 3 hace un mes. Y ahí empiezan todos los que están por debajo del margen de error, porque hay más personas que quieren anular su voto, por ejemplo, que las que votan por los siguientes candidatos presidenciales. Voy a quedarme en esa gráfica, Daniel, pero me parece que según esta tendencia, si Laura Fernández sigue llevándose la mitad de los indecisos, pues ganaría fácilmente en segunda ronda. Totalmente, diría que inclusive con que Laura Fernández logre obtener el 2.2, que quizás redondeémoslo en 2 de cada 10 indecisos, ya tendría la cifra suficiente para lograr ese 40%. Y si a mí me preguntas, Daniel, ¿cuál es el principal rival que hoy enfrenta al oficialismo? Yo diría, y también viendo estos números, que claramente no es la oposición. Su principal rival es intentar poder resolver esto en una primera ronda. Es decir, una competencia contra sí misma, de realmente poder, en este prácticamente ya que nos quedan 2 meses exactos, un poquito menos, poder sumar a esos indecisos que también, ahora cuando veamos más adelante, el CIEP nos indica que al menos son 5 de cada 10 quienes tienen más posibilidades, o al menos durante el último mes, pasaron a engrosar las filas del oficialismo antes que las filas de la oposición. ¿A vos qué te parece este resultado de la carrera de caballos, Mario? Vamos a ver, si nos vamos a octubre, la oposición reaccionó a la encuesta de octubre con 3 factores. Uno, que doña Laura tenía un techo del 25% y que de ahí no iba a pasar. Segundo, que se equivocó. Correcto. Segundo, que tenía un techo entre los indecisos, ¿verdad? Que también ahora vamos a ver datos de eso. Y tercero, que es más reciente, eso no tiene que ver con la encuesta, que el tema de las frecuencias iba a ser la bala de plata contra la candidata oficialista, ¿verdad? En el primer tema, bueno, resulta que, y todo esto lo digo que estaba sustentado más en creencias de la oposición que en ningún dato que permitiera llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Bueno, lo del 25%, la tesis no se sostuvo, evidentemente, y esta encuesta demuestra que creció 5 puntos. Con capital político heredado, con disciplina de mensaje, eso sí, y con una fragmentación opositora, pero eso le está alcanzando por ahora para consolidarse sin señales de desgaste. Con el techo entre los indecisos que va amarrado a esto, Randall y Daniel, bueno, si el oficialismo tuviera un techo insuperable, veríamos un rechazo altísimo a la candidatura oficialista entre los indecisos, ¿verdad? Y en el tema de las frecuencias, yo creo que la encuesta se levantó entre el 19 y el 26 de noviembre. El 26 de noviembre fue precisamente el día que la Sala Constitucional lo suspendió. Y esto yo creo que nos tiene que llevar a recordar, y lo relaciono con esta carrera de caballos, que la estrategia de la oposición
basada en el desgaste y esperar el desgaste por factores propios de errores del oficialismo, que ellos dicen fue un error. Yo, desde el punto de vista técnico, con lo de las frecuencias tengo mis diferencias, pero hablando desde lo político, bueno, no ocurrió. El desgaste por errores propios esperados del oficialismo no está ocurriendo, y eso es lo que a grandes rasgos nos dice esto. Yo había hablado con ustedes sobre que el presidente tiene teflón, ¿verdad? No se le pega ningún tema negativo, se le pega al presidente. Pareciera, Daniel, que le prestó el teflón a Laura Fernández. Sí, eso me parece que queda en evidencia. El capital político del cual Laura Fernández tiene una enorme dependencia, que es Rodrigo Chávez, prácticamente está pues rodeado, ¿verdad? Prácticamente se bañó en aceite y todo absolutamente le resbala. Inclusive el tema, y Mario lo decía, me parece que de buena forma, existía, no sé si romanticismo o esperanza de que justamente el tema de la subasta fuera esa bala de plata, y todos, yo escuchaba en chats que compartimos y demás, que eso realmente iba a tener una afectación muy pero muy grande. Bueno, hasta el momento no, creo que vendrán efectos derivados de ellos, por ejemplo, algunos enfrentamientos que tiene, por ejemplo, con la iglesia, etcétera, que tendremos que ver realmente si eso puede golpear. Pero no se nos olvidemos, yo diría que nosotros tres sí estamos hoy pensando pues en política, pero la mayoría de los costarricenses a partir del día de hoy están pensando en el pago del aguinaldo, a dónde se van a ir de vacaciones, cuándo van a empezar a hacer tamales, y yo creo que eso hará que la campaña entre, además de la tregua que vendrá del 16 de diciembre al 1 de enero, nos olvidemos un poco de la campaña y reiniciemos hasta el mes de enero. Yo le puse atención a la encuesta del CIEP, estoy haciendo la entrevista, pero también estoy muy contento por el aguinaldo, Daniel. Bueno, muy bien. Así que supongo que todos estaremos muy contentos también. Una esperanza, Mario, que mantiene la oposición y que la repite consistentemente es que hace 4 años y hace 8 años el ganador de las elecciones nacionales estaba en 4º o en 5º lugar a estas alturas, y es un mantra que repiten. Lo que pasa es que me parece que las diferencias no eran tan abismales, Mario. Vamos a ver, primero el dato es cierto, ¿verdad? En la historia reciente de Costa Rica, 2014, 2018 y 2022, el que iba punteando las encuestas iniciales terminó perdiendo. Johnny Araya, Antonio Álvarez, José María Figueres, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tener cuidado, Randall y Daniel, con las comparaciones automáticas sin contexto, porque aquí hay una diferencia fundamental. En todas esas elecciones, el oficialismo era débil o impopular, ¿verdad? Y hay que decirlo así de crudo. La gente había un voto contra el gobierno, contra lo que representaban, y buscaban un cambio, ¿verdad? Hoy el escenario es el inverso. Tenemos un oficialismo, no voy a decir inéditamente fuerte, porque cuando don Óscar Arias salió en el 2010, tenía un apoyo, creo que similar a lo que tenía el presidente, ¿verdad? Pero entonces doña Laura no está corriendo contra un movimiento de descontento, ¿verdad? Está más bien navegando una ola de aprobación. Y aquí, Randall, yo creo que vale la pena entender que la oposición, y por eso, como bien lo señalaba Daniel antes de que entráramos, que lo conversábamos aquí fuera de micrófonos, de qué nos va a sorprender, porque la oposición y los resultados que estamos viendo hoy, ojalá, como Daniel y yo decíamos, alguien lo hubiera dicho desde hace 3 años y medio, ¿verdad? Ha cometido un error aritmético, si se quiere, de plantear esto como un referéndum de continuidad del gobierno del presidente Chávez. Y cuando uno hace eso con un gobierno que tiene una aprobación del 60%, lo que está haciendo es reforzar la base del oficialismo y profundizando la polarización. Entonces, están configurando la elección como una pelea de bandos donde hay que reconocer que un bando es más grande que el otro. Bueno, a mí tal vez permitirme agregar otro mantra que yo observo a lo que Mario ha manifestado, y es que así como dicen que las encuestas ninguno estaba y se termina por colar en la última momento, es el tema de que todo se definirá en los debates. Y hace 4 años del 47% se decidió justamente la última semana, y de esos un 22% fue luego de mirar los debates. Pero es que también, si uno observa los datos que, por ejemplo, tenemos hoy del CIEP, es que realmente no hay una necesidad, a diferencia de otros procesos, de invitar a tanto candidato realmente al tema de los debates. Hay muchos candidatos que dicen, es que en los debates yo daré la muestra de lo que estoy hecho y me permitiré. Bueno, es que hoy ni siquiera está
para ser tomado en cuenta en los debates. Y eso yo creo que va a generar dificultades y hará, como bien menciona Mario, que este sea un proceso distinto al de los otros años. En el único que estarán todos es en el del Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, como lo marca la legislación electoral. Vean esta segunda gráfica que tiene que ver con intención de voto. Yo he entrevistado a casi todas las candidaturas presidenciales en este proceso y casi todas dicen que saben que van a ganar, que están seguros que serán presidente o presidenta de la República. Pero ahí está Natalia Díaz debajo del margen de error del 1%, Juan Carlos Hidalgo que no despega con 1%, Fabricio Alvarado que bueno, se cayó en picada en relación con las últimas elecciones nacionales, Eliezer Feinstein que también se cae en picada de las últimas elecciones nacionales, Luz María Alpizar, José Aguilar Berrocal. Creo que hay una tercera más, porque ahí me faltan candidatos presidenciales, ¿verdad? Creo que hay una tercera más, imagínense, por debajo del 0.1 de José Aguilar Berrocal, que es Fernando Zamora también con 0.1, Claudia Alpizar con 0.1, Ana Virginia Calzada con 0.1, David Fernández con 0.0, es decir, 0. ¿Qué les parece, Mario? ¿Qué te parece estos candidatos que en otras elecciones han repuntado, pero que aquí están debajo del margen de error? A ver, primero, Randall, hay datos importantes que hay que ir viendo con respecto al CIEP, ¿verdad? La encuesta anterior, todas las candidaturas sumadas de oposición sumaban 17.5. Ahora creo que suman 22.4. Se andan ahí en un rango más, menos 2 puntos del 20%, que es lo que ha sido la oposición histórica del CIEP. Entonces, primero, ni siquiera juntas logran superar al oficialismo, y eso le debería decir algo a la oposición, porque son como un archipiélago no conectado y ninguna ha destacado. Ahora, también hay que decir que en un posible escenario de segunda ronda, si doña Laura obtiene el 39.99%, ella estaría clasificada y de segundo clasificaría el que tenga 8, 7, 8, 7, 6, 5, el segundo, no importa, ¿verdad? Pero digamos que están en una lucha de márgenes muy pequeños. Y lo otro, yo creo que cuando uno ve esto, lo que tiene que darse cuenta, y más que el ranking con respecto a doña Laura, que en sí mismo es un tema, pero ya dentro de la oposición, es que todos son planetas miniatura en este universo de la oposición, ¿verdad? Don Álvaro, don Ariel y doña Claudia, todos crecieron, pero todos por debajo del margen de error, ¿verdad? Entonces, no hay un polo opositor, claro. Hay fragmentos que están compitiendo entre sí, pero todavía ninguno con tracción suficiente para pelearle al oficialismo. Y todos crecen menos que doña Laura. Un dato muy interesante que trae este estudio del CIEP es que fue a preguntarle a las personas indecisas por quién nunca votarían. Entonces, aunque no tengan definido por quién votar, sí tienen definido por quién jamás lo harían. Y entonces, de ese 45% de indecisos que se convierte en ese gráfico, en el 100%, la mitad de esos indecisos no sabe por quién nunca votaría. ¿Okay? Pero 1 de cada 4 dice, jamás voy a votar por Álvaro Ramos. Eso le pone un tope importante. El 9.6% dice que jamás votaría por Laura Fernández. El 6% diría que jamás por Claudia Dobles. Y el 4.8% que jamás por Ariel Robles. Y Juan Carlos Hidalgo el 2.4%, que curioso, en el caso de don Juan Carlos y de doña Claudia, más gente dice, y de don Álvaro, que no votaría por ellos que la que vota por ellos. Daniel, ¿qué te parece este techo que tienen algunos candidatos entre los indecisos? Mira, lo comentaba con Mario también fuera de micrófonos y creemos que este es prácticamente el dato más importante que aporta la encuesta. ¿Por qué? Porque nos define cuáles son los candidatos que tienen más posibilidades de llegar a crecer. Además, diría que habrá que ver si esto se termina por dilucidar o no en una segunda vuelta, pero también este dato nos indica que tiene más posibilidades de crecer. Por ejemplo, Laura Fernández de alcanzar un 40% que otros candidatos que tienen techos muchísimo más bajos, como Álvaro Ramos, como Claudia Dobles o como Ariel Ramos. O bien, en caso de una eventual segunda ronda, si fuese que esta fuera necesaria, yo diría que aquí hay mucho romanticismo de llegar a pensar que toda la oposición votaría o unida a favor o en contra más bien
del oficialismo, que eventualmente pudiéramos decir que ya está prácticamente clasificado, al menos a la segunda vuelta. Bueno, esto nos dice que realmente no sería así. Es decir, personas no podrían votar por Álvaro Ramos si es que este fuera la persona que pasaría a una segunda vuelta. Y eso creo que también le da más posibilidades al oficialismo de ganar, o bien resolver esto en una primera ronda, o tener también amplias posibilidades de resolver esto en una segunda vuelta. Además de estar transmitiendo en televisión, estamos transmitiendo en redes sociales, lo que nos permite leer sus comentarios y preguntas en tiempo real. Adrián González dice en Facebook que la encuesta no tomó en cuenta las frecuencias. No, sí, Adrián sí las tomó en cuenta porque la corrieron, salieron a entrevistar justamente en ese momento. Randall Badilla, por su parte, dice es que las frecuencias son un tema muy, muy técnico, que no, para el grueso de la población, yo estoy absolutamente de acuerdo, es un tema muy técnico. Y Randall dice que en su casa siguen 3 indecisos. Dice, ningún programa promete ser viable, dice Randall Badilla. Vean qué interesante, Liberación Nacional, bueno, no, antes de ir a lo de Liberación Nacional, Mario, ¿qué te parece este techo? Yo dividiría estos de los techos, Randall, en 3 grupos. Todos los candidatos de oposición, menos don Álvaro, don Álvaro y doña Laura. Okay. ¿Verdad? Todos los candidatos de oposición menos Liberación Nacional, ¿verdad? Yo creo que aquí lo primero que hay que decir es que el reto que tienen es cómo pesan, ¿verdad? Cómo tienen espacio teórico para crecer, porque no los rechazan, ¿verdad? Pero tienen que ver cómo generan tracción real. Y ahí está el reto. Y ahí están doña Claudia, don Ariel, don Juan Carlos, don Fabricio, ¿verdad? Porque no están generando el rechazo que puede generar don Álvaro, pero tampoco están generando adhesión, ¿verdad? Ese es un tema. Don Álvaro sí creo que tiene un problema estructural, él o Liberación Nacional, ¿verdad? Porque con los datos que vemos, el nivel de rechazo de él es 25.7 entre los indecisos, pero incluso entre los decididos 40.2, ¿verdad? Claro. Entonces ahí estamos hablando que ese sí es un reto estructural y es duro, porque ¿cómo crece una persona que su rechazo es 4 veces su intención de voto? ¿Verdad? Y ese es un dato de verdad. Es un dato apabullante, pero están muy contentos, Mario, con eso. Sí, yo, bueno, mejor no digo nada del comunicado porque... Está contento porque a Liberación lo odian más que a él. Así es que, perdón, supongo que ustedes no han leído el comunicado de Liberación Nacional. Es que Liberación Nacional salió con un comunicado después de estos datos donde dice, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, que ellos están satisfechos con el estudio porque el desgaste de Liberación Nacional es más grande que el de Álvaro Ramos. O sea, es decir, están muy contentos, voy a parafrasear, porque a Liberación Nacional lo odian y a don Álvaro Ramos solo lo vomitan. Es casi, digamos, ese nivel. Y entonces uno lo que se asusta, como si estuviéramos viendo un partido de fútbol, Mario, es dónde diablos está parada la oposición. O sea, es decir, ¿cómo leen estos datos, Mario? Daniel y yo en otro programa, Randall, decíamos que datos han existido, allá han estado, tenemos 3 años y medio y más de datos. El tema es si se quieren leer o si la estrategia va a seguir partiendo de una base de lo que yo quisiera que pase, no de lo que los datos dicen, o de lo que yo creo que está pasando a pesar de los datos. Son dos ejes que la oposición ha tenido. Y tercero, los grupos de WhatsApp, a partir de los cuales se hacen estrategia, en que todos se convencen de la maravilla de lo que están haciendo, y después vienen encuestas como las del CIEP. Que claro, no podemos... Es que ellos viven en una burbuja. Exactamente. Ellos viven en una burbuja, la oposición, las candidaturas en general, Daniel. Sí, mucho se ha hablado de eso y creo que en esas pequeñas burbujas, porque ni siquiera podemos decir que es una burbuja que reúne a todos, sino prácticamente es que en ocasiones solo se termina pues por hablarles a quienes van o asisten a su culto, es decir, a quienes van a la iglesia, claro. Y es sumamente pues reducida, ¿verdad? Y queda por fuera una amplia población. Yo digo que es como preguntarle a la mamá de uno si uno es guapo. Sí, mira, yo creo que se lo preguntan quién puede ser presidente. Yo creo que por eso tenemos tantos candidatos presidenciales en este momento, que también me salgo un poquito de la encuesta y creo que también mucho de lo que estamos observando con estos números es que cuando tenemos esa enorme cantidad de candidaturas,
Pues bueno, estos números son así. ¿Por qué? Porque muchas candidaturas, entre ellas, se terminan matando o canibalizando y terminan por beneficiar más bien a quienes supuestamente querían realmente combatir. Si esto sigue así, ya para finalizar la entrevista, Daniel, si esto sigue así, no habrá segunda ronda. Bueno, veremos si los números realmente, si ese mes de enero es tan determinante como en otros procesos. Yo concuerdo con Mario que es un proceso electoral completamente distinto, pero bueno, en política uno solo puede analizar lo que ya pasó y no lo que viene. Pero sí podemos adelantar que si la tendencia sigue como va... Así es, muy probablemente no habrá una segunda vuelta y se resolverá todo esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque si vamos a estos datos, Randall, con los indecisos, eso significa que solo 1 de cada 10 personas de esos indecisos rechaza abiertamente a doña Laura. O sea, el 90% no la descarta. Entonces, sigue teniendo margen de crecimiento, ¿verdad? Entonces, no tiene una resistencia masiva. Y recordemos, porque hay que decirlo, que su capital político es la popularidad del presidente. Y a ella le está apostando todo y no baja. Números absolutos, no porcentuales. Si proyectáramos a hoy estos resultados, doña Laura, para ganar en primera ronda, le faltarían, dependiendo de la participación, entre 200,000 y 240,000 votos. 2 de cada 10 indecisos. Eso es lo que tienen que conquistar. Para lograr al menos ese 40% que nos haría olvidarnos de una segunda. O, distinto, hay que ver cuánto es eso de los que apoyan al presidente que todavía no ha convertido a voto. Mario, muchas gracias. A usted. Daniel, muchas gracias. A las órdenes. Yo los quiero invitar. Mañana en la edición del mediodía tendremos una sorpresa también vinculada con esta encuesta. Vamos a hacer en esta mesa un ejercicio que no se ha hecho en esta campaña por los invitados que vendrán mañana al mediodía. Así es que espérenlo mañana. Voy a pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más información en Noticias BTC.